Hola, hola, Tere. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues bueno, comenzamos. Sí, claro. Te comento, por ahí, bueno, estoy haciendo una serie de videos Ah, para conocer, bueno, la amplia gama que hay de conocimientos, ¿no? Alrededor de la psicología. Yo sí soy de la idea de que parto de que, pues todo parte de la psicología, de hecho. Como que todas las demás ramas de algún modo acomodaron la psicología o la fueron poniendo alrededor de ella para mejorar su ciencia, ¿no? Entonces, eh, pues en el caso mío particular, Tere, me interesó mucho que estuvieras tú porque pues me he dado cuenta de tu carrera, me he dado cuenta que eres una persona que se siguió preparando, aparte de ser psicóloga, pues he visto como varias maestrías, pero ya me platicarás tú, ¿no? Nada más por el momento, a lo mejor lo que yo conozco y en lo que me quedé es que eres psicóloga, es que siempre has sido deportista, y a lo mejor si me pudieras platicar un poco más de ti para, pues para saber, ¿no? ¿Qué más hiciste, ¿no? hola, hola, pues primero saludarte, muchísimas gracias por la invitación. Sí me escuchas bien, ¿verdad? Sí, Sí, ok. Y bueno, primero darte las gracias por esta invitación, después, bueno, comentarte, bueno, mi nombre para todos los que están en un momento se están empezando a conectar, María Teresa Peñalosa Corona, ¿sí? Yo soy licenciada en psicología y después de ahí hice un máster en psicología del deporte y actividad física, que es un convenio con la UNED España y el Comité Olímpico Mexicano. Después hice una maestría en Universidad del Valle de México de nutrición deportiva. Después hice un máster en nutrición deportiva en la Universidad del Valle de no, perdón, en la Universidad Europea de Madrid. Y bueno, actualmente me encuentro estudiando como es la parte del doctorado, que es en actividad física en la Universidad Europea de Madrid, y también a la par el doctorado en ciencias de la investigación en lo que es el CID, que es el Centro Iberoamericano de Ciencias del Deporte, aquí en México. Bueno, eso es en cuestión bueno, de la carrera que en algún momento he tenido por esa parte, y tengo un diplomado por ahí en kinesiología y rehabilitación deportiva. Soy también entrenadora de fitness y físico-constructivismo, entrenadora de TRX también, me capacité en esa área. Y bueno, trabajo para el IMSS. Allá me encargo de programas sobre adultos mayores, me encargo en un momento dado, trabajo para diferentes instituciones, me contratan en el grado de posgrado para el área de docente, ya sea, por ejemplo, he trabajado para la UCLA, he trabajado para la UBAC, he trabajado para la UVM, he trabajado para el Mondrer, y bueno, para el CID, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, en Puebla. Eh, ¿Qué te puedo decir? Bueno, en la parte académica, eso es a lo que me he dedicado. Actualmente pertenezco a la Federación Mexicana de Tower Running, que eso es carrera vertical. Entonces, por ese lado, bueno, es a lo que me dedico, ¿no? claro, y a lo mejor yo le agregaría a Tere, a lo mejor que en la etapa estudiantil pues eras una excelente deportista en cuanto a que jugabas fútbol, sé que seguiste haciendo ejercicio, tú mismo lo dices, entrenadora de fitness, ¿verdad? Sí, fíjate que, bueno, fue mi etapa estudiantil, la verdad que me fue muy bien. Hubo una etapa que me dediqué al básquetbol, me gustaba, pero bueno, mi estatura no me ayudaba tanto, estuve en algunas universidades, pero después me cambié a la disciplina deportiva del fútbol, me fue mejor, y por ahí estuvimos en la parte de fútbol, teniendo el segundo lugar nacional en universidades, tercer lugar nacional. Y bueno, de hecho también asesoro futbolistas tanto de primera división, femeniles como varoniles. Hay diferentes clubes. No estoy en un club como tal. En algún momento en el club que estuve fue en Monarcas Morelia. Estuve un tiempo y después de ahí ya nada más los asesoramientos, le he dado asesoramientos a Tijuana, le he dado asesoramientos a Puma, perdón, a Cruz Azul, le he dado asesoramientos a los mismos Monarcas. Entonces, bueno, eso es lo que en un momento dado realizaba. El fútbol lo dejé prácticamente como en el 2005, ya como competitivo. Ya a partir de ahí me involucré más en el área de acondicionamiento físico. Fui coordinadora de acondicionamiento físico en la cadena de Sport Board.
Después también fungí como nutrióloga deportiva en el área de esta misma cadena, ¿no? Entonces me he desenvuelto en estas dos áreas, tanto nutrición como psicología, y, y bueno, es un poquito lo que he hecho, ¿no? Claro, y este es el motivo por el cual me interesaba mucho que estuvieras en estos directos, Tere, porque me parece que eh, hoy en día hay como que un apogeo de los directos, de los podcasts, en traer a gente conocida, pero conocida me refiero a famosa, ¿no? Y muchas veces detrás de tantos estudios, no necesariamente hay gente famosa, ¿no? Entiendo que a lo mejor pues tú tengas muchos contactos por los lugares donde te has desenvuelto, y sin embargo, yo creo en la idea de que fama no es igual a éxito, ¿no? En este caso particular, pues creo que pudiera ser tú muy exitosa y la otra parte a lo mejor no la conozco porque no he seguido tu carrera, pero eh, supongo que también ahí a lo mejor te ha tocado estar en los medios. ¿Cómo es esa parte de Tere? Fíjate que regularmente el psicólogo a lo que yo me desarrollo, que es la psicología del deporte, muy pocas veces estamos en medios. Algo que tú comentas ahorita, la parte de éxito y fama son totalmente contrarios. Me refiero a el éxito puede depender de cada persona, cómo se considera cada persona de acuerdo a las metas, a los objetivos que se trace en su vida. La fama mm, va dependiendo de los lugares. Yo, por ejemplo, en el área que me desarrollo regularmente, mucho tiene que ver, la fama es para los entrenadores, la fama es para el mismo deportista. Muy pocas veces el psicólogo sale a relucir. Es algo que de lo que trabajamos tanto con los psicólogos, con los mismos entrenadores, con los mismos nutriólogos, que de repente es yo hice al atleta y ese tipo de cosas, ¿no? No es lo más adecuado, ¿no? Regularmente hay muchos atletas que ya traen el alto rendimiento. De hecho, yo cuando entré a la Federación Mexicana de Tower Running, ya había mundialistas. Lo que hacemos como psicólogos es darle como ese plus o en un momento dado darles algunas herramientas, ¿no? Entonces, más allá de la fama, más allá de esto es como la parte profesional que tú realizas con cada uno de los atletas, entrenadores, padres, y a partir de ahí, pues bueno, puedes tú proyectar tu trabajo, ¿no? Y que la gente confíe, los profesionales confíen en lo que tú realizas, ¿no? Se puede decir, Tere, entonces que estás al servicio de las personas que entrenas, ¿no? De las personas que están ahí contigo participando. En teoría, sí. Por ejemplo, a veces a los atletas de alto rendimiento no hay un cobro para ellos porque a veces, bueno, se compensa, hacen negociaciones con la misma federación, con las asociaciones, con el Comité Olímpico, etc., etc., ¿no? Entonces, todo va dependiendo de la situación y con el acuerdo que tú llegues, ¿no? Y a partir de ahí, tú puedes ir atendiendo externo. Por ejemplo, me ha tocado a mí atender a equipos deportivos externamente, no necesariamente dentro del club o no necesariamente por parte de la directiva. A mí regularmente los que me han contratado son entrenadores, los mismos atletas para ello, ¿no? O los padres de Muy bien. familia en escuelitas de iniciación. Yo recuerdo, Tere, a lo mejor nos tocó por ahí ser contemporáneos en la carrera de psicología y recuerdo mucho que peleamos mucho porque estuvieran materias de deportes, ¿verdad? Esos fueron a lo mejor los inicios y que la carrera no se enfocaba pues para nada en esas temáticas. ¿Me pudieras platicar a lo mejor esa parte? Si lograste, me parece que después de tu esfuerzo por ahí se metió una optativa en deporte, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que esa materia no la abrí como tal, ya existía en un momento dado, pero después se dio de baja, como que bueno, en ese cuerpo académico que estaba en aquel momento, como que no le encontró interés. Después yo la volví a meter, la solicité y yo hice el programa, el primer programa de la facultad. Soy la segunda generación de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana, en Campus Morelia, y y yo hice el programa para esa facultad. También lo modifiqué el programa, en algunos años me pidieron modificarlo, también modifiqué ese programa. Entonces, bueno, ese es para mí un orgullo porque, bueno, la parte de la facultad está como la verdad que estamos muy de cerca. De hecho, estamos construyendo la parte de un diplomado en esa área para en algún momento dado poderlo presentar a prueba y poder adquirir esta parte. Entonces, en un momento dado sí realicé, me siento
con la parte de un orgullo de haber realizado ese programa y que sigue, la verdad es que sigue como optativa actualmente y la verdad que es parte de ello, ¿no? Es ir desenvolviendo y que el área de psicología del deporte anteriormente en muchas facultades no existe porque se cree que es del área del deporte como tal y no. El psicólogo del deporte se tiene que formar en una facultad de psicología. Para ser psicólogo del deporte necesitas haber pasado por ser psicólogo. Bien, Tere, ahorita que te metes a este tema de la cuestión del éxito y demás, bueno, que yo lo toqué, eh, me recuerdo mucho a una diputada, me parece, alguien ahí en el gobierno, que recomendaba a las mujeres estudiar mucho, si tienen una licenciatura estudiar dos, si tienen una maestría estudiar dos, tener un doctorado. Y me parece que en ese aspecto tú estás logrando todas esas recomendaciones que no sé si las escuchaste, pero pues tú por tu inercia de éxito y de seguirte preparando, pues lo has logrado. En ese aspecto yo sí me llegaría a preguntar, ya cuando tienes todo esto, porque me contaste muchas cosas, realmente hay cosas que yo todavía no sabía, pero son muchas cosas y son muchos logros particulares. Me gustaría saber si en algún momento dado tú llegas a tener esta sensación de satisfacción, o me refiero a eh, de ya no querer más o de siempre pretender más. ¿Cómo es esa labor en ti, Tere? ¿Cómo Fíjate funciona esa parte psíquica? que es una pregunta, me gusta esa pregunta porque siempre me he trazado metas, siempre he tratado de ser cada día mejor, no nada más a nivel profesional, sino a nivel persona, que van de la mano. Al final de cuentas, el hecho de ayudar a más personas, el hecho de que cuando un atleta, por ejemplo, ahorita con estos tiempos de pandemia, mucho atleta cayó en situaciones de ansiedad, de depresión, muchas personas, el hecho de que yo, por ejemplo, trabajo con adulto mayor y a lo mejor era nuestra primera gama para poder o estar dentro de una casa, ¿no? Y de repente es maestra, ocupo esto, claro, o sea, al final estamos para el servicio de la misma sociedad, que es nuestra área. Si tú me preguntas si me siento exitosa, sí. He logrado cada paso que he dado ha sido hacia adelante. Cada estudio que hago no nada más es para agarrar y tener un título colgado. La intención de estudiar es no nada más por fin de conocimiento, sino también para poder proyectar a la sociedad algo de lo que yo, un granito de arena de lo que yo tengo, ¿no? Entonces, sí, si me considero exitosa, sí, me considero haber logrado y que falta más. La verdad es que no sé cuántos años me dé la vida, pero que esos años que dé la vida el día de mañana, por ejemplo, hace muchos años quería ser conferencista internacional. Logré, era en una fundación, que ahí fue mi primera apertura, mi primera jefa, que fue Cari. Cari fue en una fundación llamada NEMI y que era conferencias para jóvenes, en un momento dado jóvenes, adolescentes en esta parte, y de ahí di el brinco. Entonces una de mis ilusiones siempre fue ser conferencista, sacar mi propia marca en un momento dado. Entonces cada paso que doy trato de cada día mejor y esto amerita pues mucho sacrificio, ¿no? Es, mucha gente piensa que, y de hecho es algo, fíjate que algo que te voy a comentar es algo muy chistoso, ¿no? Porque mucha gente critica como la parte de es que no es tener títulos. Sí, ojalá fuera no nada más tener títulos, ¿no? No es para tenerlos colgados. El hecho de un título va a intermedio un sacrificio, no nada más económico, sino de esfuerzo, de estudio, de tiempo, de dejar de hacer cosas o viajar o hacer por invertir, ¿no? Entonces, atrás de un título de alguien va mucho esfuerzo. Y la verdad es que y no nada más mucha gente dice es un papel, ¿no? Ojalá solo fuera un papel y no nos costara nada, ni en sacrificio, ni en esfuerzo. Yo recuerdo que cuando hice la maestría en nutrición deportiva, yo vivía en Morelia y no te miento, hombre, no te miento, amigo, yo iba y me trasladaba cada fin de semana. Cada fin de semana iba y venía por la maestría. Muchas veces no me tocó dormir en casa, muchas veces me tocó dormir en la central para poder realizar toda esta parte y poder pagar. Entonces todo lleva un intermedio, no nada más es llegar y tus momentos cuando a mí, cuando postean mucha gente sobre, pues no se trata del título, sí me causa como que digo, bueno, es que no sabes lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones es importante que la gente las conozca, que atrás de un profesional, por ejemplo, ahorita tengo la fortuna de conocer varios doctorantes y varios doctores en las diferentes áreas.
y de repente atrás de ellos, si te cuentan su historia, te das cuenta que todo el sacrificio que han hecho para ello, ¿no? Muy bien, Tere. Ahorita que estás hablando de este tema, ¿no? Yo me he dado cuenta que, bueno, también he tenido la fortuna de estudiar algunas carreras adicionales a la psicología y me doy cuenta que me topo nuevamente con la misma problemática que me topé cuando salí de la carrera de psicología, que era, ahora hay que ejercerlo. O sea, es decir, ya terminaste y ahora hay que aplicar los conocimientos. Y esto conlleva, como tú misma lo dices, a mucho esfuerzo, a seguirse preparando. En ese aspecto, ¿me pudieras decir, a lo mejor para la gente que está pretendiendo estudiar una maestría más o una licenciatura más, en ese aspecto, cómo lo has vivido, esta parte de ejercerlo? O es, yo a veces me quedo con la idea, Tere, y dime tú si así lo consideras, yo sinceramente me considero de fondo psicólogo. Y las demás carreras que tengo a mi alrededor son como que van conformando esa primera carrera que tengo. No sé si sea tu caso o cómo manejas esa situación, Tere. Sí, fíjate, hay que saber diferenciar en esta parte. Yo de formación siempre lo digo, soy psicóloga. ¿Por qué? Porque esta es mi área base, pero de ahí lo que hago es, yo me especialicé en una maestría en nutrición deportiva. Ojo, no soy nutrióloga. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa aquí en este tipo de situaciones? Hay que ser muy profesional y muy ético. Hay cosas que tú no tienes a la mano, entonces, pero yo sí tengo, pertenezco a una asociación mexicana de nutrición deportiva y bueno, dentro de esa asociación somos 5, incluyéndome. Hay 3 nutriólogos con licenciatura, maestría en nutrición deportiva, una que está estudiando por ahí el doctorado. Por ahí tenemos un ingeniero en alimentos con maestría en nutrición clínica y tu servidora. Entonces, cuando pasa ese tipo de situaciones, también es importante canalizar, ¿sí? Eso es la base. Tú eres, por ejemplo, en mi caso soy licenciada en psicología, ya lo demás se complementa. En el caso, a mí me dio un auge muy fuerte cuando yo empecé a hacer la parte nutricional. ¿Por qué? Porque el nutriólogo en el área de salud ocupa demasiado la parte del aspecto psicológico para poder implementar un plan de alimentación, para un seguimiento, una adherencia, un hábito. El hábito viene, no viene del nutriólogo, el hábito viene de la parte emocional y de la parte psicológica. Entonces es muy importante saber hasta dónde te toca y hasta dónde no. A mí me ha tocado gente con enfermedades y los canalizo. No es que no los quiera atender, sino que hay profesionales que atienden esa área, ¿no? Entonces, me ha tocado personas saludables y claro, o personas de actividad física, personas de deporte, me ha tocado deportistas con una enfermedad, trato de canalizarlo. Entonces, claro que las demás áreas son áreas complementarias. Ahorita, en un momento a mí me preguntaron, oye, ¿por qué no haces una maestría o un doctorado en psicología? Mm, te voy a decir o les voy a comentar el por qué. Como está la situación en México o este país, como nos desarrollamos, no puedes enfocarte a una sola línea. Si tú te enfocas una línea, empiezas a perder campos laborales. Aquí en México, en otros países a lo mejor sí, lo ideal, por ejemplo, yo estoy estudiando el doctorado en actividad física, no el doctorado en psicología. Entonces aquí la situación es que en un momento dado se me da auge para entrar a otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en eso yo estoy totalmente convencida, ¿no? No puedo estudiar un área que ya la tengo estudiada. Aquí en México exclusivamente que tú seas maestrante en psicología del deporte es suficiente. Para doctor en psicología del deporte es muy poca la gente y yo creo que casi nadie, casi todos los que se dedican a la psicología o los que nos dedicamos al área tienen un doctorado en psicología, doctorado en salud, pero muy poca gente aquí en México, en la parte de doctorado en psicología del deporte. ¿Por qué? Porque en México no existe. En México Y no existe. aparte, ujú, Aquí, sí aclaro nada más, no ujú. existe el área de doctorado en psicología del deporte. Hay una sociedad iberoamericana que lo tiene, pero no es mexicana. La parte de la escuela, institución no es mexicana. Aquí la institución más reconocida en psicología del deporte, donde yo la recomiendo a todos los estudiantes que quieren ejercer con una cédula todo mexicana, la Universidad de Monterrey. La Universidad Autónoma de Monterrey, que es, ella es con la doctora Janet, ella es la única que la tiene y por ahí Yucatán, pero es una variante, es una terminal. Nada más quería complementarte eso.
No, y te comentaba que aquí generalmente los temas de psicología van muy enfocados a la investigación, ¿no? Como que a ti que te ha tocado ir a o estudiar a lo mejor en otros países, no sé si esto fue, te tuviste que trasladar a otros países, pudiste hacerlo tal vez en línea, ¿cómo fue esta parte tuya? Y adicional a esto, eh, es muy complicado estudiar en otro país o para otro país, Tere. Sí, por los avales. Mira, es que a medida que uno va creciendo, va entendiendo lo de los avales. Por ejemplo, un máster aquí no vale de la misma manera que una maestría. Entonces, por ejemplo, eso me pasó con el área de psicología del deporte. Yo la hice en la UNED, es un máster. No, a mí aquí en México no me vale como maestría. Entonces, cuando yo quise dar clases a nivel de posgrado, no valía. ¿Con qué cédula yo estoy ejerciendo? Con la de nutrición deportiva, que ahí tengo cédula, título, y con el máster que estoy haciendo, que es la parte de un apostillado, que es por la parte de la Haya, que necesitas que tus documentos españoles sean acreditados en este caso. Entonces, no es lo mismo, hay que saber, por eso es importante, depende de lo que yo requiera. En el área docente, sí es muy, muy importante que tengas estas áreas. ¿Por qué? Porque si no, no puedes ejercer en posgrado. Apenas hace un tiempo alguien posteó que podría ser como la posibilidad de que un licenciado diera clases en posgrado. Regularmente en las instituciones no pasa, eso más bien no pasa. Un licenciado puede dar clases en licenciatura, titulado y a lo mejor con experiencia, pero en grado de posgrado sí necesitamos una cédula profesional en el caso de posgrado y doctorado, una cédula de claro, el grado de doctor, ¿no? Entonces, sí es muy importante también saber dónde el estudio, cómo el estudio. La parte del doctorado, el estudio de las dos áreas, que es en línea y presencial. Oye, Tere, y cuando tú estabas estudiando, no sé si en la prepa, no sé si desde la secundaria o en la universidad, ¿tú tenías esta idea de qué querías llegar a ser? O sea, ¿lo tenías claro o se fue modificando también conforme más preparación fuiste teniendo? A mí siempre me gustó el deporte, toda la vida me desarrollé en el ámbito del deporte. Me gustaba relacionar, de hecho yo pocas personas saben, pero yo en el tercer año de la universidad en psicología, yo hice el examen para el ENEF, que en Morelia es la parte de educación física. Pasé el escrito, el que perdón, pasé el práctico, el que no pasé creo que fue el escrito. Me quedé como a 5 personas, muchas personas me decían quédate, que se vale, que no sé qué. Yo dije no. Y en ese año recuerdo que me fui a un congreso, me invitaron a un congreso, fue uno de los primeros, de hecho, que se hizo en Guadalajara de psicología del deporte. Cuando yo asistí a ese congreso, ahí fue donde dije, de aquí soy. Esto es lo que yo andaba buscando. Entonces, en la prepa, pues no, en la prepa sí sabía que quería psicología desde hace mucho. Yo creo que desde las secundarias, en prepa sabía que psicología, pero a mí el deporte. De hecho, yo cuando hice mi tesis, de hecho en Morelia, en la Facultad de Psicología, de la Michoacana, es la primera tesis de psicología del deporte. Eso también es importante porque la tesis de psicología del deporte es la primera, me tocó con el doctor Mario, me tocó mi asesora, la doctora Jennifer Lira, que fue mi asesora de tesis en la licenciatura, y de ahí derivaron más tesis. Entonces, eso es parte de compartirlo, y bueno, y al final de cuentas es como otro logro para mí, ¿no? Una, una cuestión, Tere. Yo me he dado cuenta en mi personalidad que estudiar la carrera de psicología me ha cambiado mucho en mi carácter. Sí, yo era una persona a lo mejor muy noble en su defecto, a lo mejor hasta muy dejado, ¿no? Y con el tiempo he aprendido a ser un poquito más firme, el carácter un poquito más fuerte, pero yo sí se lo agradezco a la psicología y a ir a terapia y a algunos trabajos y a la madurez y a los años, ¿no? Si tú quieres. Pero me gustaría saber, de acuerdo a tu carrera, si te ha ido modificando, si consideras que se lo atribuyes también a la carrera de psicología o a las otras carreras, ¿cómo ha ido modificando tu personalidad el ir estudiando más y más y más? Fíjate que mi primera modificación para mí son mis padres. Antes de las carreras, mis padres. O sea, mi padre en paz descanse, mi padre ya tiene más o menos 10 años, 11 años que falleció. Mi padre era una persona venía de un municipio, entonces de un municipio, de un pueblito, ¿no? En esta parte, y estudió, él es, en paz descanse, era abogado,
Es el mejor abogado que yo he conocido, claro, y la verdad es que mis padres son el impulso. Mi madre es profesora de primaria. desde ahí, desde ahí yo creo que esa es primero la base en lo que yo siguiera metas. Mis hermanos, yo cuento con 4 hermanos, que es la parte de mi hermana que es abogada, Esmeralda. Luego de ahí, por ejemplo, tengo otro hermano que es profesor de educación física, que él hizo su licenciatura en Cuba. Después de ahí sigue otro hermano que es administrador de empresas, ya terminando casi su maestría en administración. Y bueno, tu servidora, y después sigue el más pequeño de mis hermanos, que él tiene una licenciatura en administración de empresas. Entonces trabajan en el área de las empresas, ¿no? Entonces, desde ahí, primero esos impulsos, después de ahí mi carrera. Claro, mi carrera que es psicología me ayudó a abrir mis expectativas, a saber por qué estaba en ese momento, qué era lo que buscaba. Y otro aspecto que me brindó mucho, la parte del deporte. El deporte me ayudó a enfocarme, me ayudó a saber hacia dónde. Por eso hace un tiempo, en el 2011 aproximadamente, tuve la fortuna en Morelia de ser secretaria nacional contra las adicciones en México, jefa de departamento de salud mental y adicciones en Secretaría de Salud. Y bueno, todos mis programas, o la parte de los programas, trataba de enfocarlos al área deportiva. Entonces, bueno, he tenido como esta ideología, y a final de cuentas, y bueno, me acuerdo mucho de mi papá, ¿no? En una parte siempre me decía: hija, tú puedes tener un título, puede ser lo que tú quieras, pero si no sabes tener relación pública, si no sabes relacionarte con la otra persona, ahí te vas a quedar. Entonces, yo creo que esas son las bases que yo he tenido, y una más que la parte de la familia, que son los valores. Los valores desde muy pequeña me inculcaron: haz esto que no es incorrecto, de aquí te sales. Y el luchar hacia adelante, ¿no? Porque la verdad que la vida no es fácil para ninguno de los seres humanos. Más bien aquí esto sale el más valiente y el que sobresale esta parte, ¿no? Claro, es importante tener ese aspecto familiar, como lo comentas, Tere. Sin embargo, en la sociedad hay la creencia, y digo, a lo mejor este programa va dirigido como a, pues, a toda esa gente que quiere saber más acerca de psicología, más acerca de psicología del deporte. Se tiene la creencia de que mientras más estudias, más loco nos volvemos, ¿no? Entonces hay una idea, pues yo pienso que mal ubicada, y parte, creo yo que esta idea parte desde que los científicos se encierran mucho en su mundo, ¿no? Como que ellos se encierran y se ponen a estudiar, estudiar, estudiar y no tienen las relaciones interpersonales. Entiendo que no es el caso porque de algún modo tus carreras van enfocadas a tener relaciones interpersonales, ¿no? Tanto con las personas que trabajas y demás. Pero ¿cómo ves esa parte de que mientras más estudies, como que por ahí como que tenemos algún trastorno de encerrarnos más en nuestro mundo, Tere? Bueno, mira, para empezar, yo soy de la idea teoría práctica, ¿eh? Teoría práctica. Yo he tenido muy buenos doctores, he tenido muy buenos maestros, pero no en la práctica, nunca han estado en el escenario. Entonces, primero de ahí yo parto. Estudio, pero para poder en práctica lo que estudio, ¿no? Y para poder entender. Y otra parte es, entre más estudias, bueno, el psicólogo de por sí siempre vamos a tener como esa categoría, ¿no? El hecho de que ayúdame, yo soy psicólogo en una fiesta, oye, dame una terapia, dámela gratis, soy tu amiga, soy tu amigo. Entonces, ese tipo de cosas siempre lo vamos a vivir, a tener. Sin embargo, aquí depende de nosotros ir cambiando las ideologías, ¿no? Ir cambiando en un momento dado ese concepto. Actualmente no me dedico al área de las terapias, pero en algún momento ejercí esa área, ¿no? En algún momento dado, ilusiones, cuando solo entiendes que en psicología luego te plantean 3 líneas, que es laboral, la parte laboral, la clínica y la educativa, ¿no? Pero de ahí hay muchísimas áreas de la psicología. Entonces, aquí es importante. Yo no considero que dicen, todo el mundo tenemos un poquito de locos, pero no tiene que ver con el área, tiene que ver más bien con todo el ser humano. El ser humano, si pensamos, decimos y hacemos cosas, cuando congeniemos esas 3 cosas, pues imagínate qué tipo de seres humanos seríamos, ¿no? Pero la realidad es otra. Sí nos da la psicología un poquito extra. Por ejemplo, en la parte de nutricional que les comento a los nutriólogos, les da un poquito de saber más de alimentación. Un psicólogo le da un sexto sentido diferente a los demás. Nada más es ese aspecto, no nos hace mejores ni peores, simplemente es un poquito más. Aquí la situación.
es que todo psicólogo tratemos también de estar estable emocionalmente, mentalmente, físicamente, porque al final ese es como el desenvolvimiento, ¿no? Oye, Tere, voy sobre la misma línea. Cuando vamos empezando en cualquier lado, ya sea en un trabajo o nos vamos a iniciar, no sé, en la carrera de psicólogo, por ejemplo, he estado entrevistando a otras personas y dicen que para poder iniciar algo hay que creérsela. En el aspecto de la psicología, ¿a ti cómo te tocó empezártela a creer? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿En ese trabajo te ayudó a creértela? ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo ha ocurrido en ti, Tere? Fíjate que casi nadie, qué buena, me gusta esta entrevista porque casi nadie te pregunta de las cosas personales o cómo iniciaste, ¿no? Fíjate que yo cuando estaba en la prepa hice mis primeros exámenes psicométricos y todos me salieron negativos. De hecho, la parte me dijeron, tú no eres para ser psicóloga, tú estás muy enfocada al deporte. Y yo decía, chin, no voy a poder ser psicóloga, ¿no? Entonces yo dije, no, pues algo tiene que ver, ¿no? Me gusta ayudar a la gente, me gusta analizar a la gente, me gusta, algo tengo que hacer sobre psicología, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi primer trabajo? Y me la pones difícil, no lo recuerdo, pero si no me equivoco, eh, di algunas conferencias. Empecé dando conferencias, luego di clases prácticamente casi después de egresar, como al año o menos, no, perdón, como así como al año, estuve dando clases en la Facultad de Psicología, tenía una materia llamada recreación y manejo del ocio, que mucho tenía que ver con las actividades recreativas, que ya no existe en esta parte, no existe en la currícula actual de la facultad, pero fue de los primeros inicios. Después de ahí, creo que por ahí estuve en el municipio, he estado en gobierno del estado, externamente empecé a asesorar mucha gente, entonces por ahí fueron más o menos mis primeros inicios. Ok. Y esa parte que te comentaba, Tere, de empezártela a creer, porque de verdad yo también lo he sentido. En mi caso particular, te soy sincero, cuando hice mi tarjeta para empezar a atender atención psicológica y llegaba a ir a algún lugar o a fiestas y cuando entregaba mi tarjeta fue el momento en que yo decía, wow, o sea, me siento como un psicólogo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me preguntaban, ¿y qué haces? Porque yo ya tenía una asociación civil y yo les decía, pues doy conferencias, atiendo personas, doy talleres, hago videos, hago una revista y eso ya me hacía como que sentirme parte de que estaba haciendo algo, ejerciendo. Fíjate Te que escucho? ahí a mí cuando me la empecé a creer, primero me gusta mucho la parte formal, ¿sí? Yo cuando viento algo al mercado, en un curso, un congreso, primero a mí me gusta la formalidad mucho, no me gusta aventar cosas por aventarlas, ¿no? Entonces, primero es eso, primero se planea, primero hago toda esta parte. Cuando me la empecé a creer, en un momento dado, eh, fíjate que a mí me vino muy bien cuando salí de Morelia. Morelia es un lugar que amo mucho porque es mi casa, porque ahí viven mis amigos, vive mi familia, pero fíjate, es algo muy extraño y la verdad es que el mexicano lo tenemos y yo lo he vivido en carne propia. Ahora me buscan más en Morelia que cuando vivía en Morelia. Cuando viví, yo tardé 33 años en Morelia y eran pocas conferencias, la gente no te quería contratar, ¿qué es eso? ¿Para qué me sirve? A veces tenías que prácticamente de regalar tu trabajo, entonces te empiezas a posicionar y empiezas a entender que todo lo que has estudiado no es en balde y te le empiezas a creer, empiezas a decir, bueno, yo en el caso soy psicóloga del deporte, soy especialista, hago esto, realizo esto. Cuando la misma gente empieza a ver tu trabajo, sí, ya después dice de aquí, ¿no? Yo empecé en algún momento, me acuerdo, no voy a decir nombres, pero empecé con una persona en la parte del deporte y no me pagaban la sesión en los atletas. Y entonces ni siquiera, y les cobraba, imagínate, 10 pesos la consulta. Y entonces el entrenador ni siquiera creía en esta área, ¿no? Entonces yo ya tenía el área de máster, ¿eh? Entonces cuando yo empecé a creérmela, que dije, pues sabes qué, a partir de hoy empezamos. Clientes se te van a ir, muchos. Conferencias se te van a ir, pero siempre ofreciendo una calidad. También es importante ofrecer calidad en el trabajo que haces. Cuando tú ofreces muy formal las cosas, por ejemplo, yo cuando hago cursos actualmente por parte de mi página,
contrato mi diseñadora, hago esto, o sea, no hago cualquier curso. Entonces, también es importante darle como esta formalidad a lo que hacemos para que la misma gente vaya creyendo en nosotros, ¿no? Y así es como he estado posicionada y como al final de cuentas mucha gente de Morelia, mucha gente de México, trabajé en Texcoco, he trabajado en Toluca, en diferentes partes, te la va creyendo, ¿no? Pero aquí algo muy importante es que tú seas partícipe y te la creas, ¿no? Y empieces a ejercer situaciones a partir del profesionalismo que tú haces, ¿no? Oye, Tere, por ahí se maneja entonces mucho el asunto de nadie es profeta en su tierra. Dices que te costó trabajo, a lo mejor aquí estando en Morelia, como que darte a conocer. Luego te vas un poquito a rodar por el mundo, tienes más experiencia, pero también tienes más preparación. Y luego entonces ocurre que te empiezan a llamar aquí mismo en Morelia. Una cuestión, yo sé que eso, entiendo ahora que esto es pues como tu manejo de marca personal, porque de algún modo también sirve a estar publicando a lo mejor en internet, que te sigan conociendo, que vayan viendo tus avances, la gente que te conoce, y después la misma gente también te puede llegar a recomendar. En tu caso particular, ¿crees que hubo o tenías este conocimiento de la marca personal, o hubo algún tipo de publicidad que tú llegaste a pagar, o una estrategia publicitaria que tú dijeras, voy a poner una foto de mi nueva escuela, o una foto de mi nuevo trabajo, como para que la gente estuviera al tanto de ti? ¿O eso se fue dando naturalmente por recomendación desde la gente que te iba como conociendo? No, fíjate que yo traigo una diseñadora en mi página. En mi página se llama Rendi Óptimos, que es un instituto para enfocado a la actividad física y deporte. Y claro, yo no la manejo esa página, yo manejo mi Facebook personal, pero que te ayuda para ciertas cosas. Pero también, por ejemplo, algo que no te comenté es que yo tengo un diplomado en modelaje profesional, que muy pocos saben, que yo me dedico también a esa área. Y bueno, regularmente cuando terminé ese diplomado, esa área en modelaje profesional, la imagen, el cómo te desarrollas, el tipo de fotos que subes, etc., etc., todo empezó a complementar. Entonces, claro que pago, por ejemplo, la parte de mi página. Tengo una diseñadora que me realiza toda esa parte. Cuando yo saco spot, cuando yo saco flyer para hacer un curso, congreso, claro, eso no lo diseño yo, tengo que pagarle a alguien, a un diseñador para lograr hacer eso. Anteriormente, y mucha gente todavía de repente hace su presentación en PowerPoint y lo hace en esta parte, ¿no? Y que en algún momento también yo lo realicé a medida que uno va comprendiendo, va lanzando este tipo de aspectos, haciendo más profesional, ¿sí? Desde igual, desde las consultas, desde todo lo que tú realizas, es como parte de ir creciendo. Entiendo, Tere, que por ejemplo tú hiciste servicio social, igual que todos los que salimos de la carrera y demás, y que es la parte de voluntariado, ¿no? De algún modo, después de eso, ¿te tocó hacer algún tipo de emprendedurismo o rápidamente obtuviste trabajos? ¿Cómo fue esa parte? ¿Sí llegaste a tener algún emprendedurismo? Fíjate que respecto a eso, como que siempre fui muy luchona, siempre he sido de esa manera y me gusta mucho relacionarme con la gente. Entonces, por ejemplo, yo he tenido como un trabajo por otro, otro por otro, de esa persona me invita a trabajar con eso. Entonces, que considero ahí más que nada, más el tener, siempre como me he considerado una persona como muy emprendedora. Voy sobre un objetivo y sobre esa parte, ¿no? Entonces, no es de que haya hecho una campaña como tal, pero sí traté de trabajar en un lado, en otro, más que nada por también los estudios que realizo, pues también no me salen nada económicos, entonces sí es importante estar en un lado, en otro, e ir complementando, ¿no? Entonces es de esa manera, ¿no? Tere, yo soy de la idea de que efectivamente cuando vamos, no sé, haciéndonos especialistas en algo, de algún modo tiene uno muchas cosas que aportar a eso, a lo que te dedicas. En tu caso particular, teniendo toda esta experiencia que tienes, toda la preparación que tú tienes, ¿qué crees que le haga falta al deporte mexicano o al área donde tú te desenvuelves que a lo mejor todavía no se desarrolla? Y yo sé que has siempre sido una punta de lanza en cuanto a que tú alcanzas a ver qué es lo que hace falta. En ese aspecto, ¿qué le hace falta al deporte mexicano? En varias palabras lo voy a decir ciencias del deporte. ¿Qué le hace falta? Tener más gente capacitada. Muchas veces la gente que está dentro de los escenarios,
muchos de los que están en comité olímpico, muchos de los que están en diferentes partes no son capacitados. Hay, por ejemplo, un psicólogo en el caso de la psicología para toda la delegación y los demás son pasantes, ¿no? Entonces, así no funciona. Si hay fuera, necesita construir un equipo interdisciplinario en psicología, en nutrición, en medicina, en todas las áreas. Entonces, si tú me preguntas qué le hace, ciencia del deporte, el talento, los atletas lo tienen y lo han demostrado. La situación es que nos falta que todo el equipo les apoye. Por ejemplo, algo que pasa mucho en México es o viaja el nutriólogo o viaja el psicólogo. Y no debería ser eso. Debería viajar todo y no nada más uno y uno. Imagínate lo que es un psicólogo para toda la delegación. No alcanza. Entonces tendría que ser un equipo de psicólogos. Entonces, aquí qué pasa, meterle a ciencias del deporte. Cuando el deporte mexicano le meta a todo el equipo interdisciplinario, el deporte mexicano va a avanzar. Y eso, con todo y eso, ha avanzado en ciertas disciplinas. Hay ciertas disciplinas, por ejemplo, que han tenido sus logros porque la misma disciplina, el mismo deportista. Yo lo que les digo a mis atletas, si así logras, imagínate, sin psicólogo, nutriólogo, logras todo eso, no quiero pensar lo que logres teniendo todo tu equipamiento, ¿no? Claro. Hablando de esto, Tere, ya que estamos hablando de las carencias y demás, me gustaría saber, adicional a todas esas carencias y a que no hay una ciencia del deporte, ¿cómo es el gremio en donde te desenvuelves? Yo en lo particular, sinceramente, pues a lo mejor, como dices, en un lugar pequeño, que es Morelia y demás, como que hay muchos egoísmos, ¿no? De repente hasta entre colegas. En ese aspecto no sé si en tu gremio lo haya, aparte tú ya estás muy expandida en el aspecto que pues tienes tanto nutriólogos, o sea, tu ámbito ya es muy grande. ¿Podrías decir que hay algo de haters dentro de tu ámbito o en su defecto que se metan la pata, como dicen también que los mexicanos nos metemos la pata, ¿no? Y no nos dejamos avanzar? ¿Has visto algo de esto de celos de profesionales entre tu gremio? Sí, muchísimos. La verdad es que fíjate que hay mucha gente que en su momento yo admiraba, eh, pero ya no. Hay mucho más cuando ahorita, por ejemplo, en tiempo de pandemia, mucha gente y más los jóvenes empezamos a salir adelante y muchos de los que, de hecho, de psicólogos del deporte aquí en México se conocían cinco o seis. Actualmente con esta pandemia sabemos que hay muchísimos. Me dio mucho gusto ver muchos compañeros míos, estudiantes, que en algún momento llevan una carrera ejercida sobre esta área, ¿no? Entonces sí, claro que la hay, pero eso no me conflictúa a mí, más bien sí te pones a pensar con quién sí y con quién no. Sin embargo, no es algo que me conflictúe. Digo, al final de cuentas, cuando tu trabajo está, así sea alguien, a mí me pasó apenas una experiencia. Yo di una asesoría para dos clubes, para un club, perdón, y de repente por ahí salió el celo deportivo y se fue sobre el equipo, ¿no? Sobre el entrenador, sobre esta parte, lo viví. Entonces, pero pues eso no me detiene, la verdad es que al final de cuentas siempre dice, hay un dicho o una frase que comenta, cuando la gente da lata es porque estás brillando, ¿no? Entonces, pues con todo y eso hay que seguir. Al final de cuentas, el día de hoy es esto, el día de mañana. Y sin embargo, también he tenido psicólogos que en su momento fueron mis maestros y que en su momento fueron compañeros y súper, nos hemos conectado muy bien. De hecho, me han dicho, no sé, yo no te conocía mucho, no sabía que tu trabajo era de esa manera, ¿no? Entonces, celos va a haber. Y sí, claro, celos va a haber al final de cuentas, tienes que sobrellevar esta parte y saber con quién sí y con quién no, ¿no? Entonces, como tú dices, algo muy importante, me ha ayudado mucho a relacionarme con más áreas. Yo tengo muy buenas, de hecho, a las directivas en muchos deportes y equipos. No me he metido por directivas, me he metido por la relación con el entrenador, en mi trabajo con el entrenador, en mi trabajo con el mismo atleta, ¿no? Oye, Tere, cuando yo salí de la carrera de psicología, a lo mejor en esta búsqueda de algún empleo o demás, en muchos casos pues no sabía cómo hacia dónde darle, ¿no? Pero mientras tanto, en esa espera, me di cuenta de que había muchas carencias, si tú quieres, hasta interpersonales, ¿no? Yo no sonreía mucho, en este caso la voz se me dificultaba que me entendiera la gente, hoy en día abro un poquito más la boca. Tuve que hacer algunos estudios ya personales por medio de YouTube y varias cosas
para mejorar mi tono de voz, algunas muecas en la cara, como dices tú, a lo mejor buscar hasta esta cuestión de la imagen personal, que todavía no la tengo para nada completada, pero sí busqué aprender más sobre eso. Fue una cuestión muy autodidacta. En ese aspecto, ¿tú consideras que buscaste, más allá de lo que ya me has platicado, porque la mayoría de tus conocimientos que adquiriste posteriores, pues fue para fortalecer esta persona que eres, ¿no? Pero tú, en lo personal, buscaste, no sé, dices ese cuidado de imagen y demás, en lo personal, ¿buscaste algo adicional a tus cursos? Fíjate que las conferencias me ayudó mucho, el hecho de haber estado participando en conferencias, al hablar en público, el ser en unos lugares, tomar la parte de liderazgo, jefaturas, me ayudó mucho a entender muchos aspectos, ¿no? Entonces, mejoré la parte de imagen, mejoré la parte de cómo relacionarte con la persona y esto. O sea, fue realmente lo que me enfoqué en la parte de cómo hablar en público, de qué tienes que decir, qué no tienes que decir, el cómo comunicar algo en prensa, porque sí me llegó a pasar entrevistas que en algún momento dado, qué dices en público, hacia dónde lo publicas, ¿no? Y todo eso, claro, esa preparación fue entre imagen y la parte de las conferencias me ayudaron mucho, ¿no? Y también me gustaría tocar el tema del cobro, porque bueno, en atención psicológica ocurre mucho esta cuestión de no saberse valorar y no saber cobrar o cobrar muy poco porque esto opera como una ventaja competitiva para poder entrar en competencia con el gremio, etcétera. Muchos dicen que es competencia desleal, otros empiezan a aprender un poco más de marketing y ven que pueden diferenciarse por otras cosas y demás. En tu caso particular, yo sé que te desenvolviste en otro gremio, pero a ti te tocó cobrar y en su defecto te tocó valorar esta cuestión de que cuánto cobro. Sí me lo dijiste hace rato, ¿no? Que como que al principio no te pagaban, pero no sé si de tu parte alguna vez te preguntaron cuánto cobras la psicología que ejerces o que haces. Sí, de hecho, fíjate uno va modificando a medida que vas entendiendo como cuánto te cuesta, no nada más económicamente, sino todo lo que tú has realizado. Yo actualmente a mis estudiantes de posgrado, a mis estudiantes de licenciatura de los últimos años, siempre les digo, tienes que cobrar por lo que haces, no cometas los errores que en algún momento uno comete, como tú dices, por posicionarse, cobran. Aquí en México, en Ciudad de México, yo ya tengo un precio establecido, en mi marca tengo un precio establecido, hay personas que te dicen yo no me bajo, perfecto, ahí hay más ponentes, entonces, claro, o hay más personas, hay maestros, y uno sabe hacia dónde, ¿no? Hay instituciones que yo les he cobrado muy poco, pero una vez, como por apoyo hacia esas instituciones después, nos retiramos de esa institución con mucho gusto y empezamos con otra, ¿no? Entonces uno tiene que ir valorando, claro, tienes que tener, si cobras por asesoría, si cobras por esto, o a veces los cobros, como te decía anteriormente, no es tanto económicos, por ejemplo, a veces son intercambios. En este caso, tú me das una cosa, yo te doy otra, y al final de cuentas empezamos ahí a hacer ese tipo de negociaciones, ¿no? Aquí se tiene que valorar el trabajo que tú haces. Si tú no valoras el trabajo que haces, la gente no lo va a valorar. Eso me costó entenderlo en Morelia, porque en Morelia, por ser un municipio en un momento dado, la economía es muy baja, es más baja que aquí en Ciudad de México, claro está, pero todo es diferente. Por ejemplo, aquí las rentas son más caras, los lugares, entonces se van acoplando. Por ejemplo, allá yo tengo compañeros de nutrición, de psicología que cobran 350 pesos a mexicanos. Aquí en Ciudad de México van arriba de los 600, 700, 800. Tengo alumnos que cobran hasta 1500. Su servidora también cobra en esas cantidades. Entonces, te vas ajustando, pero no tiene que ver nada más con el lugar, sino también que realmente tu trabajo y que hagas que la misma gente lo realice, ¿sí? Y que la misma gente aprenda, porque la gente, independientemente de las áreas que se dedique, gasta en otras cosas, pero a veces no gasta en la parte psicológica, ¿no? Gasta en otras cosas, pero no gasta en otras, ¿no? Entonces a otras cosas le da prioridad. Entonces, cuando la gente empieza a encontrar que hay una necesidad, de hecho la psicología nace de una necesidad. Todas las áreas de salud salimos de una necesidad. Entonces, cuando aprendamos es que hay una necesidad, adelante. Sí, entonces por eso yo me dedico a varias cosas. Si yo me quedo con la gama de una sola cosa, por ejemplo, a mis estudiantes les digo, el psicólogo tiene que abrirse puertas. Si tú te dedicas solo a una cosa,
pues si no hay trabajo, por ejemplo, ahorita con pandemia, los docentes que no sepan dar clases en línea se quedaron fuera. Docente que no sepa utilizar redes sociales, que no sepa utilizar programas, que no sepa exponer, hacer cursos, se queda fuera. Entonces sí es importante estarte actualizando, capacitando y más que estar en la vanguardia, ¿sí? Oye, Tere, en este aspecto, una persona como tú tan preparada, que a lo mejor en ese ámbito tu experiencia también te ha cobijado también para írtela creyendo y demás, ¿cómo no perder el piso, no? En ese aspecto, hasta esta conferencia o esta plática, pues es una muestra de eso, porque pues de algún modo ya teníamos mucho tiempo sin platicar y demás, y el hecho de, pues, de que me aceptes a lo mejor una entrevista, me parece muy agradable, pero también me parece muy humilde. En ese aspecto, ¿cómo no perder el piso de decir, yo ya estoy consolidado y me olvido de los demás y yo ya estoy aquí tocando el techo, ¿no? ¿Cómo no perder el piso? Fíjate que a mí algo que me gusta es como dar ejemplo. Al final de cuentas, hay estudiantes que uno va dejando en el camino y que de repente el estudiante sale adelante. Entonces, algo que a mí me gusta es que el día de mañana, y esto que me hice ahora me causa como una alegría porque hay mucha gente que no está ni posicionada y no te cede entrevistas, ¿eh? Ni siquiera está posicionada, ni sabe nada de la persona. Entonces, cómo esto a través de mi familia, los valores yo los tengo muy posicionados. Cuando es un amigo, en el caso tuyo, de hace muchos años, cuando son personas que yo, de hecho, a otros países les he dado entrevistas gratuitas, hemos compartido conversatorios y al final de cuentas en pro de, ¿no? Por ejemplo, me decía en un momento dado en la Facultad de Psicología, pues es que yo a mi facultad la quiero, ¿no? La quiero y la amo mucho porque esa carrera de 5 años, pues conocí gente de todos los colores y sabores, ¿no? Entonces, a partir de aquí es parte de ello, no perder el piso en el sentido de saber hacia dónde vas. Siempre hay que tener las metas fijas, siempre hay alguien que tiene más experiencia que tú, siempre hay alguien que tiene menos experiencia que tú, siempre tratar de ser un ejemplo a seguir y que como ser humano te equivocas. Fíjate que a mí me pasa, yo tengo mis redes sociales individuales y mis redes sociales, entonces mucha gente dice, oye, ¿y esto? Soy ser humano y también tengo vida, también tengo mis cosas. Entonces, en algún momento dado, he contestado todas las preguntas que me han hecho. Y yo creo que parte de ahí, el que cada día te hagas mejor ser humano y mejor profesional, te va ayudando a no perder el piso, ¿no? También me ha tocado, a lo mejor esos años de gloria donde uno está más chico, me llegaron a pasar y a lo mejor mi familia fue la que luego, oye, tranquila, no pasa nada, ¿no? Y entonces vas estabilizando, aparte vivo en otro lugar, no es lo mismo que estar con toda la familia, entonces eso te va ayudando tanto a cuidarte como a apoyar, a hacer, ¿no? ¿Qué le falta a Tere, a una profesionista tan exitosa y con tanta experiencia? ¿Qué es lo que te falta, Tere? ¿Qué es que te hace falta ya para tú medianamente llegar como que al tope? A nivel profesional, bueno, estoy terminando, bueno, la parte medianamente el doctorado, pero mi intención es, y que siempre lo he tenido por ahí, son dos cosas, que es la parte de un instituto del deporte como tal, un instituto del deporte eh, posicionado para que tenga varias sedes, y la parte de un restaurante. Ese es algo que siempre me ha gustado. Esas son dos metas a nivel profesional que me gustaría cumplir. Y la parte del doctorado, ya no me gustaría estudiar un postdoctorado, ya no. Ya con un doctorado considero que es suficiente y empezar a hacer certificaciones, a estarme actualizando. Eso siempre, fíjate que te voy a compartir una situación personal de hace 6 años me separé de una primera relación y uno de los aspectos es, me acuerdo muy puntual, ¿no? Es que tú siempre te vas a estar capacitando y yo no coincido. Y la verdad es que yo en ese momento decía, no es cierto, me voy a quitar de ahí, ¿no? Ahora a través de los años me doy cuenta que no, que soy una persona que ya se metió un curso, si no ya se metió un congreso y siempre estoy en esa parte porque lo amerita mi carrera, ¿no? Mi carrera, mi profesión amerita que yo esté actualizando lo que realizo, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de ese mensaje,
por lo tanto dije, esa relación no me lleva a nada positivo, ¿no? Entonces, al final de cuentas estoy de esta manera y me hace falta, yo creo que un aspecto importante, vivo lejos de mi madre, entonces yo creo que pasar tiempo con mi madre es un aspecto personal que me gustaría volver a reiniciar y pasar tiempo con mi hermana, pasar tiempo con mis sobrinas en esta parte, pero mm, sería esa parte. Yo creo que lo que me haría falta, ¿no? Claro. Y ya por último, Tere, igual para dejarte descansar y demás, yo sé que ya es algo tarde, pero me pudieras mencionar para toda esa gente que piensa que los que estudian mucho, los que ya tienen como que están consolidados en cuanto a un trabajo, me gustaría que nos dijeras a lo mejor tu mayor error que has cometido, si tuvo que ver con la carrera, si tu volviera a pasar lo volverías a hacer, si nos pudieras contar algo, y si no se puede contar, pues a lo mejor algo que tenga que ver con la carrera, ¿no? Sí, he tenido, bueno, varios considero, pero uno de mis errores, no valorar mi trabajo. No valorar mi trabajo, tratar de no lo que usted guste, darme, no, no. Una es esa parte, ese fue uno de los peores errores que yo cometí. Y otro, que alguien te diga lo que tienes que hacer, ¿no? Que no cumplas tus sueños, que no cumplas esta parte. Yo creo que fue de los dos aspectos que yo me puedo arrepentir. Si yo te pudiera decir, son cosas que pondría tache y sin embargo aprendí, ¿no? Desde ahí entendí que uno va por una línea, quien se suma hacia adelante, pues vámonos. Quien no, se queda en el camino, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte, ¿no? Muy bien, pues te agradezco mucho también tu participación, realmente me pareció muy bueno de tu parte que aceptaras. En este aspecto de las redes sociales, pues yo voy comenzando en junio del año pasado, me parece que tuve uno de esos despertares que de repente tiene la gente en cuanto a meterme a redes sociales. Te comento, mis redes sociales son Psicomar Susano, ahí en Facebook, en YouTube, y también como la Casa de la Psicología o Psychological Home, también en YouTube y Facebook. En Instagram, pues como Psicomar Susano. Me gustaría, Tere, para la gente que le interesó esta plática, que yo sé que va a haber mucha gente interesada en el deporte, en psicología del deporte, ¿cómo te pueden encontrar a ti, Tere? Sí, mira, a mí me pueden encontrar, tengo una marca llamada Optimus que por ahí la pueden postear en la parte de Facebook. Soy parte de la Asociación Mexicana de Nutrición Deportiva, que también por ahí me pueden encontrar. La parte de la Federación Mexicana de Topware Running, así lo pueden postear en Facebook, también por ahí me encuentro. Y bueno, la parte de los personales en Instagram es personal, este Instagram, y también la parte del Facebook personal, como Tere Peñalosa, por ejemplo, ahí me pueden encontrar. Y ahí pueden encontrar también tus redes, las otras que comentaste. Sí, claro, ahí se encuentra la página de Rendióptimos de Facebook y todas las demás las asociaciones y la Federación Mexicana de Tower Running, ¿no? Muy bien, Tere, pues te agradezco mucho esta conversación y pues ahí seguimos en contacto. Sí, espero que estés muy bien. No, pues muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, cualquier cosa estamos aquí. Te envío un gran saludo y un gran abrazo y mucho éxito en lo que realices. Gracias, igualmente que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.